Estimados amigos y hermanos, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad una palabra que el Señor ha traído a mi corazón durante estos tiempos de crisis, con el propósito de que el Señor pueda fortalecer nuestro corazón y podamos liberar fe, para que podamos experimentar en medio de todas estas situaciones que la vida nos confronta, el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Para eso buscaremos en el primer libro del libro de Reyes, en el capítulo 17, que nos relata una historia que ocurrió en tiempos del rey Acab de Israel y el profeta Elías. La encontramos a partir del versículo 8 y tiene como título La viuda de Sarepta. Elías y la viuda de Sarepta. Voy a dar lectura desde el versículo 8 hacia adelante, en el nombre del Señor. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y llegó a la puerta de la ciudad. He aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es una triste historia. Y yo le he puesto como título, ¿no es cierto?, un puñado de harina. Que en otras palabras es trigo procesado. Eso es un puñado de harina. Y eso fue lo que Dios demandó a esta mujer viuda por medio del profeta, en medio de su terrible tragedia. Pero veamos el contexto de nuestra historia. Era un tiempo terrible el que vivía el mundo en esa época, porque una terrible sequía golpeaba la tierra y en los campos asolaba la muerte. Se habían secado las fuentes de las aguas. El hambre y la sed golpeaban las familias y ya no había provisión, pues no había llovido sobre la tierra por largos días. Esto ocurrió en un pueblo llamado Sarepta de Sidón, donde residía esta mujer viuda, junto a su pequeño hijo, cuando ella ya había perdido toda esperanza, estaba sola y desamparada, había agotado todas sus provisiones y solo esperaba la muerte como único desenlace. En ese contexto y a esa viuda, Dios envía al profeta Elías, a quien Dios estaba usando en ese tiempo para confrontar la actitud espiritual de Israel y de su rey, especialmente del rey Acab, y para hacer volver el corazón de ese pueblo a su Dios. Fue también a la vez una historia gloriosa que nos muestra la soberanía de Dios sobre todos los acontecimientos humanos y cómo Dios usa la naturaleza y aún una viuda necesitada para llevar a cumplimiento sus propósitos sobre esta tierra. Esta historia también nos muestra el amor y la misericordia de Dios frente a todas las crisis humanas, de cómo Dios puede suplir en forma sobrenatural y soberanamente las necesidades de los hombres cuando encuentra un corazón dispuesto, como lo encontró en esta mujer a pesar de la condición que ella vivía. Esta mujer viuda y desamparada recibió la visitación de Dios por medio del profeta y pudo experimentar
la provisión de Dios en su vida y en su familia. Muchos podrían interpretar esta demanda de Dios en esta historia como que el profeta era un aprovechamiento que hacía de la condición de esta mujer. Pero no es así, no nos engañemos, porque Dios nunca busca aprovecharse y sacar ventaja de los hombres. Por el contrario, Dios buscaba hacerle bien a esta mujer, pero Dios buscaba en ella fe en su corazón, porque su respuesta de fe sería lo que cambiaría su destino y el de su familia. Aunque sus primeras palabras frente a la demanda de Dios por medio del profeta fueron estas palabras: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿No es esto equivalente a nuestros tiempos? Frente a esta pandemia del coronavirus que golpea la tierra y frente a sus terribles consecuencias, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿No vivimos una situación similar a la que vivió esta mujer? Cuando hoy en día muchos sufren de angustia, de temor, de incertidumbre. Temor no solamente a morir, sino que temor a no tener pan, a no tener una provisión para sobrevivir. Frente a este microscópico virus que ha golpeado a millares de familias en el mundo, que han sufrido la pérdida de seres queridos, que ha paralizado todo el sistema financiero humano, que ha paralizado empresas, que ha creado un caos en las economías de las naciones y los mercados del mundo, afectando negativamente los ingresos y el sustento de millares de familias sobre esta tierra. Vemos desmoronarse en este tiempo nuestros valores y las convicciones que sustentaban la vida, especialmente cuando habíamos depositado nuestra fe y nuestra confianza en la seguridad que nos puede otorgar un empleo, una empresa, una institución o el gobierno de turno, un sistema que a nuestros propios ojos vemos cada día desmoronarse. Esa era la realidad de esta mujer viuda en Sarepta. Y así fue su primera reacción frente a la crisis que estaba viviendo. Su conocimiento de Dios no podía socorrerle en su angustia. Su fe no era la fe ni el Dios de Elías. Y así lo reconoce en sus palabras: vive Jehová tu Dios. Sí, reconozco que tu Dios vive, pero mi Dios está muerto y no puede hacer nada frente a mi cruda realidad. Solo me espera junto a mi hijo la muerte. Esta también puede ser la realidad de muchos de nosotros, que frente a esta crisis, al igual que esta mujer, nos damos cuenta que conocemos intelectualmente al Dios de Elías, de cómo Dios lo sustentó en las montañas junto al arroyo de Querit, de cómo Dios lo alimentó a través de cuervos. Pero no es esa nuestra realidad. Para muchos de nosotros podemos saber intelectualmente acerca del Dios de Elías, de cómo podemos saber acerca del Dios de Moisés, como hemos muchos visto esa película de los 10 mandamientos que cada Semana Santa se repite, de cómo Dios se le reveló en el desierto, de cómo Dios lo llamó, de cómo Dios lo guió para liberar a ese pueblo de la esclavitud de Egipto, de cómo Dios abrió el Mar Rojo en 2 para que cruzaran en seco, de cómo Dios los sustentó en el desierto junto a todo ese pueblo. Muchos de nosotros podemos saber acerca de Dios,
del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob o del Dios de José, de ese joven soñador que fue librado por Dios de la envidia y de la maldad de sus propios hermanos, de cómo Dios lo guardó en la casa de Potifar, quien lo había comprado como esclavo, de cómo Dios lo libró de la cárcel y cómo Dios lo exaltó en Egipto, poniéndolo como administrador de todos los bienes de esa nación. Dios lo hizo, así lo entendió José, para preservar la vida de su familia y el maravilloso propósito de Dios sobre su casa y sobre su descendencia. También frente a una terrible sequía que golpeaba y asolaba su generación. Dios reina y Él es Señor sobre todas las cosas y conduce soberanamente la historia de los hombres. Dios no ha cambiado. ¿Cuál es entonces nuestro problema? ¿O el problema que tenía esta mujer? Nuestro problema está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en que sabemos intelectualmente muchas cosas acerca de Dios, pero no lo conocemos en nuestro corazón, porque la fe es del corazón y eso se llama revelación. Vive Jehová tu Dios. Esa fue la declaración de esta mujer, como también podría ser la nuestra. Vive Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de José o el Dios de Moisés. Pero vive Jehová tu Dios, vive Jehová mi Dios. ¿Podrá nuestro Dios librarnos de esta pandemia que golpea la tierra? ¿Podrá Dios sustentarnos y sostenernos en medio de esta crisis? ¿Hallará Dios fe en nuestro corazón, en su visitación? Toda crisis en la vida prueba el corazón. Prueba, ¿por qué? Porque prueba nuestra fe, porque la fe es del corazón y deja manifiesto lo que realmente somos y lo que realmente hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay temor, hay incertidumbre, hay miedo, desesperanza, eso brotará y de nuestra boca saldrá, como ocurrió en esta mujer cuando Dios le visitó. Solamente dijo: tengo un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y preparar un pan cocido para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. El temor y la incredulidad en el corazón nos impiden ver el poder y la majestad de nuestro Dios. Pero Dios conoce, como conocía las circunstancias de esta mujer. Dios conoce las tuyas. Nada escapa a su conocimiento. Pero para Dios, nuestras circunstancias, cualquiera sean, no es nuestro fin. Es solo un medio para que su propósito sea perfeccionado en nuestra vida. Las crisis y las adversidades para el mundo, para el que no conoce al Señor, son un juicio corrector, una oportunidad para el arrepentimiento, para rectificar nuestros caminos y ser conducidos a la centralidad de Cristo, porque Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo. Así está escrito: las que están en el cielo y en la tierra. Y Dios permitirá una y otra cosa sobre esta tierra con el propósito de inclinar nuestro corazón a Él y que se cumpla su palabra que declara: delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero las crisis y las adversidades para los hijos de Dios son una oportunidad para implementar nuestro deseo y nuestra búsqueda de Él. Nuestro amor hacia Él tiene que ser despertado en nuestro corazón para que crezcamos y maduremos nuestra fe.
y ser parte, como está escrito, de esa iglesia gloriosa que esperará la venida del Señor. ¿Es esa tu meta? ¿No es el encuentro con el Señor por toda la eternidad? Tal vez alguno considere que la condición pagana, gentil de esta mujer, ajena a los pactos y a las promesas de Dios, no le hacía merecedora de la gracia y de la misericordia de Dios más que nosotros, más que tú en tu condición. Porque pensamos y decimos, somos hijos de Dios, que hemos permanecido y le hemos servido. Pero la realidad de la vida frente a tantas crisis muchas veces nos demuestran que no hay tal diferencia, que nuestra fe es tan débil y tan ineficaz como lo era la de esta mujer. Y con humillación debemos reconocer que no somos mejores. No somos mejores. Y que muchas veces, con orgullo y soberbia, hemos juzgado y hemos condenado a los demás lo que ni el Señor hizo. Por eso el apóstol Pedro declara, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Sin duda, las crisis manifiestan el verdadero estado espiritual de nuestro corazón. ¿Cuál fue la demanda de Dios para cambiar el destino de esta mujer? Un puñado de harina, trigo procesado. Dios no juzgó a esa mujer, no la condenó por su paganismo y no la abandonó en su estado, a pesar de su incredulidad y de todos sus temores. En su visitación, el Señor le demandó algo que sí poseía y que cambiaría su destino. ¿Qué poseía esa mujer si ya estaba tan desprovista? Un poco de harina, un puñado de harina. Aún tenía en esa vasija, con el cual debía preparar una pequeña torta, cocerla bajo las cenizas y darle primero al profeta y luego comer ella y también su hijo. Fue una demanda no de harina, fue una demanda de fe a su corazón, fe en una palabra que Dios le estaba entregando y que era la oportunidad para cambiar su destino. Ella la creyó y ella la obedeció. Así le declaró el profeta, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 13. Dios nunca nos demandará algo que no poseamos y que no podamos obedecer. Porque no es ese algo lo que Dios busca. Insisto, Dios busca fe. Que nuestro corazón libere fe. Porque somos hijos de fe. Pertenecemos a un pueblo de fe. Y debemos vivir y aprender a vivir por fe. Porque sin fe, está escrito, nadie puede agradar a Dios. Nunca debemos, por lo tanto, rehuir una demanda de Dios. Porque Dios nunca, como a esta viuda, nos demandará algo que no poseamos y que no podamos obedecer. Esta mujer viuda y necesitada creyó y obró en fe cuando Dios probó su corazón. ¿Y qué resultó? Una promesa de Dios. Siempre a un acto de fe se libera una promesa de Dios. Y así le ocurrió a esta mujer. Así le dijo el profeta, Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él, y comió ella,
y su casa por muchos días. Versículos 14 y 15 del libro. Estamos Primera de Reyes, capítulo 17. Y así concluye esta historia. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la tinaja menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio del profeta a esta mujer. Versículo 16. Dios no solo suplió su necesidad, sino que la hizo parte del cumplimiento de su propósito sobre esta tierra. Dios no solamente está mirando tu necesidad, Dios quiere que su propósito se cumpla en tu vida, en tu familia. Dios es fiel y no ha cambiado. ¿Cuál es para nosotros en este tiempo, en medio de esta crisis, nuestro puñado de harina? La que Dios nos demanda para estos tiempos. La harina, dijimos, es trigo procesado. O sea, es semilla natural, ¿no es cierto?, de trigo, pero molida, trabajada en un molino o en una piedra de moler, como lo hacían los antiguos. No es semilla en grano natural, es semilla procesada. Ahora, para nosotros espiritualmente, ¿qué representa el trigo? El trigo es la palabra de Dios que recibimos a través de nuestros sentidos y que a veces memorizamos en nuestra mente. ¿Y qué representa la harina? Es ese trigo procesado, es la palabra recibida, pero procesada, molida, trabajada por el Espíritu Santo en nuestras vidas y guardada en el corazón. Eso es revelación. Cuando Dios revela su palabra para que sea guardada en su corazón. Eso es lo que Dios busca y demanda de ti y de mí. Semilla procesada. Una palabra revelada, guardada en el corazón. Mira, ese fue el mandamiento de Jesús a sus discípulos. Cuando les dijo, vayan y hagan discípulos y enséñenle. ¿Qué cosa debían enseñarle? Enséñenle a guardar mi palabra, lo que yo les he enseñado. Eso es la revelación, el proceso del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Es Cristo en nosotros. Es palabra viva de Dios dentro de nuestro corazón. Esa es la esperanza de gloria frente a cualquier circunstancia de la vida. El conocimiento intelectual lo tiene cualquiera. Hay muchas mentes prodigiosas en este mundo, con capacidades naturales e intelectuales, y no debemos confundirnos. Pero guardar la palabra de Dios procesada y revelada en el corazón requiere no una mente prodigiosa, requiere una actitud espiritual, requiere un corazón piadoso. Y para sorpresa de muchos, y sabios y entendidos de este mundo, y la historia así nos demuestra que para guardar la palabra revelada en el corazón por medio del Espíritu Santo, no es imprescindible saber leer o escribir. Solo requiere de una actitud espiritual, como la que esta mujer viuda tuvo delante de la visitación del profeta. Y cómo fue la experiencia maravillosa y poderosa de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, que fueron hombres pescadores, hombres sencillos del pueblo y del vulgo, como Pedro, pero que fueron efectivos para Dios, como nos relata y lo puedes ver en el libro de los Hechos. Dios busca y mira el corazón, no la mente de los hombres. Él busca fe y una actitud para Él en tiempos de crisis.
todo lo que hemos aprendido y recibido como palabra hasta ese día, si no le hemos permitido al Espíritu Santo durante todo este tiempo que la haya procesado, revelado y guardado en el corazón, es lamentable y es triste decirlo, pero es la verdad. No nos servirá de mucho cuando vivamos y experimentemos una tragedia o una adversidad. Ese conocimiento no nos salvará en el día de la angustia. No evitará que nos hundamos en el mar. No nos salvará en la aflicción, ni nos justificará en el día del juicio. Y lamentablemente, esta ha sido la realidad de muchos cristianos en este tiempo, aunque nos digamos cristianos. Pero es que la verdad es que frente a esas crisis hemos visto nuestra ineficacia de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. La palabra de Dios en nosotros. Porque Dios ha traído esta palabra y yo se las comparto a través de este medio. Porque por medio de esta palabra, del Espíritu Santo, Dios liberará un proceso en tu corazón. Liberará espíritu de fe para que la tomes y permitas que el Espíritu Santo la procese, la revele en este tiempo y la guardes en tu corazón y podamos obedecerla como un acto de fe en este tiempo y veamos la gloria, el poder del Señor sosteniendo a su pueblo. Abramos el corazón, no la mente, y recibamos en esta palabra espíritu de fe. Yo libero espíritu de fe sobre tu corazón. Que el Espíritu Santo procese y guarde en tu corazón para que a su visitación Dios encuentre fe en tu corazón. Este es nuestro puñado de harina, trigo, palabra procesada por medio del Espíritu, que es esa pequeña porción de aceite, para que podamos preparar y hacer lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. Porque si activamos la fe, también se activará una promesa de Dios sobre nosotros. Por lo tanto, así dice el Señor, que en este tiempo de crisis y de pandemia del coronavirus, que será un tiempo donde muchos sufrirán el impacto de la paralización de la economía mundial, de una crisis nunca antes vista en las naciones. Los hijos de Dios, que permitamos este proceso del Espíritu Santo con su palabra en nuestro corazón, al igual que a esta viuda de nuestra historia, el Dios de Elías, que también es nuestro Dios y que nos ha cambiado, así nos declara esta promesa. Recíbela en esta hora. Aunque haya escasez y desempleo, no faltará en tu casa la provisión sobrenatural de Dios. Repito, aunque haya escasez y desempleo, no faltará en tu casa la provisión sobrenatural de Dios. ¿La puedes recibir? Aleluya. Y en respuesta, como un acto de fe y obediencia a Dios, porque esa viuda recibió esa palabra y actuó en consecuencia de ella, y entonces vio la promesa de Dios cumplida en su vida. Así también nosotros en este tiempo debemos accionar esta palabra en medio de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y qué significa eso? Que no debemos cerrar nuestras manos para dar. Que no debemos cerrar
nuestras manos para compartir con el que padece necesidad y golpee tu puerta. No debemos dejar de honrar al Señor y su palabra. No debemos dejar de colaborar con su obra y con su propósito en esta tierra. Y de poner a Cristo y su palabra siempre por delante, incluso cuando seamos probados en el corazón frente a nuestras propias necesidades. Porque el Dios Todopoderoso, que reina sobre todas las naciones de la tierra y las circunstancias de los hombres, nos declara que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Dios ponga fin a esta pandemia del coronavirus sobre esta tierra. Porque Dios no te desamparará y Dios nunca nos abandonará. ¿Sabes por qué? Porque es lo que Dios demanda de nosotros. Porque Dios en Cristo nos diseñó para dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Porque dando es como recibimos. Aunque no siempre resulta fácil. Jesús lo enseñó. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Tenemos que abrir nuestras manos, abrir el corazón para Dios y también para los demás. Porque ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Tú y yo somos enriquecidos en Cristo, enriquecidos en fe, enriquecidos en amor, enriquecidos en gracia, para servir al Señor, para obedecer al Señor. Jesús es nuestro ejemplo. Él se dio y se entregó en la cruz por todos nosotros. Nuestra fe y obediencia en este tiempo liberará los recursos del cielo y abrirá puertas que nosotros no podemos abrir. Y experimentaremos al Señor como nuestro proveedor. En este tiempo, te lo digo en el nombre del Señor, muchos se sorprenderán como verán al Señor sobre sus vidas. Porque entonces entenderemos que no ha sido este sistema nuestra provisión, que no ha sido nuestro trabajo, nuestras capacidades, nuestras fuerzas, habilidades. Entenderemos que la fuente de todo bien y sustento sobre nuestras vidas ha sido, es y será nuestro Señor. Como está escrito, como dice el Salmo 23:1, podemos decirle: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos decirlo, confiésalo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En este tiempo de debilidad humana, Dios se hará fuerte y perfeccionará su propósito sobre los hombres y sobre su pueblo, especialmente sobre sus hijos. Rindamos nuestro corazón y permitamos que su Santo Espíritu procese esta palabra dentro de nosotros, en nuestro corazón, la revele para que sea guardada, y cuando el Señor te visite frente a una necesidad, pueda liberar fe tu corazón y podamos experimentar la maravillosa provisión de nuestro Dios. En nuestro puñado de harina es trigo procesado, es palabra procesada, es palabra revelada en tu corazón, en mi corazón.
que si la ponemos en sus manos, sustentará nuestras vidas, nuestras familias y su propósito sobre esta tierra. Cuando Jesús hizo referencia a estos últimos tiempos, donde la humanidad viviría muchas situaciones difíciles, como pandemias, enfermedades, terremotos, tantas cosas, guerras, muchas necesidades. Dice, hallará fe Dios, hallará fe Dios en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Que el Señor pueda hallar fe en tu corazón y en mi corazón. Inclina tu rostro. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, conforme a esta palabra que tú has puesto en mí, yo la he liberado en esta hora y la envío por medio de tu Espíritu, Señor, al corazón de las personas que puedan recibirla, escucharla, oírla. Padre, en el nombre de Jesús, te extiende tu mano, sopla espíritu de fe sobre sus vidas, para que reciban fe, para que reciban espíritu de Dios sobre sus vidas, que pueda obrar, que pueda liberar tu obra, tu proceso en sus vidas y puedan experimentar tu gracia, Señor. Y los que están lejos, Padre, y están sufriendo incertidumbre, incierto, y se sienten sin esperanza, como un día se sintió esta viuda. Oh Dios, visítalos en este tiempo. Señor, visítalos por tu Espíritu Santo. Señor, y trae una palabra que cambiará, que transformará, que traerá salvación, que traerá perdón, que traerá libertad y bendición de Dios sobre sus vidas, sobre su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Padre, a todo aquel que recibe esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.